Bueno, estamos con Josefina. Qué Oli. emoción. Yo escribí de ella, escribí, es transfeminista, Ujú. militante, compañera, tiene una beta muy artística súper profunda, re linda. Noté como esa beta cuando te vi actuando en Dimensión Queer en Bien. Teatro Solís. Y bueno, egresaste de la FIC, ¿no? De la Ujú. Facultad de Información y Comunicación, sos licenciada en Comunicación y trabajás en el MIES. Sí. Y sos muy genial y nada, todo eso que ya todos sabemos. Pero entonces, como que la primera pregunta es, más allá de esto que ya re sabemos, ¿quién es Josefina González? Bueno, bien, buena forma de iniciar. En realidad está bueno como pensarse en esto de los tránsitos, en quién estoy siendo en este momento, ¿no? Porque en realidad si pensamos las cuestiones de categorías como cuestiones no estancas, no firmes, no estanca sobre todo, ¿no? En realidad siempre me gusta pensar quién estoy siendo hoy en este momento porque después no sabemos, porque por suerte las personas podemos y tenemos la libertad y la capacidad de reinventarnos, de transitar, de mutar y de caminar sobre todo, de poder generar cambios profundos en nuestras personalidades y en nuestras identidades y en nuestras percepciones del mundo y un montón de cuestiones que hacen al ser humana. Entonces hoy estoy siendo un montón de cosas, pero sobre todo estoy tratando de ser humana y tratando de ser persona también, ¿no? Y esto tiene como connotaciones no solamente sociales, sino también profundamente políticas. Y creo que es eso, estoy siendo humana y estoy siendo persona y estoy siendo sujeto de derecho también, en definitiva eso. Además de los espacios míos de participación y de todos los rótulos o roles que desempeño, eh, creo que de un tiempo a esta parte me vengo dedicando a eso, fundamentalmente a ser humana y a ser persona. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, y a ver, desde tu punto de vista, ¿qué implica posicionarse desde los transfeminismos? Bien. Viste que vieron que los transfeminismos, como corriente de pensamiento crítica, pero también como de acción política, pero como también como línea de abordaje de pensamiento y conocimiento académico, tiene como varias acepciones. Se lo puede interpretar como aquel que de alguna manera inscribe todo lo que tiene que ver con las interseccionalidades y que quiere decir todo aquello que recae sobre determinados cuerpos o aquello que atraviesa determinados cuerpos, ¿no? Las cuestiones que, si bien no son sumatorias, son cuestiones que nos atraviesan. Por ejemplo, la identidad de género, la orientación sexual, mi clase social, mi capacidad de funcionamiento, si estoy en una situación de discapacidad o no, y un montón de cuestiones más, mis situaciones vinculares, o sea, todo aquello que nos atraviesa tiene que ver con la interseccionalidad. Y desde algún punto de vista, algunas personas, bueno, enmarcan los transfeminismos como desde esa mirada, ¿no? Como que aquel movimiento negro o afrodescendiente de los feminismos que introdujeron la mirada interseccional, bueno, se le adjudica eso a los feminismos negros, a los feminismos afro, y ahí se habla también de transfeminismo. A mí me gusta más la acepción de los feminismos que tienen el sujeto político trans, como esa voz en primera persona y esa necesidad de alguna manera de inscribir, pero también de desarrollar pensamiento crítico, acción política, teoría, desde los feminismos, en el marco de los feminismos contemporáneos. Entonces, para mí el transfeminismo viene a ser un poco eso, es, bueno, colocar el sujeto político traba trans o travesti trans en primera persona y construir a partir de ahí una línea de acción política y de pensamiento crítico enmarcada, enmarcada dentro de los feminismos contemporáneos, ¿no? Dentro de ese movimiento que algunas de nosotras hemos abrazado, que nos costó mucho llegar, porque también hay que hacer la salvedad de que, bueno, los feminismos no siempre estuvieron tan abiertos a lo largo de su historia a la incorporación o a la inscripción de las identidades travestis trans. Entonces hubo que hacer un trabajo ahí muy a largo plazo, a largo y mediano plazo diría, como para poder inscribirnos dentro de esa gran lucha, esa lucha histórica
de emancipación y de libertades, que son los feminismos, y que los entiendo como un plural, ¿no? Porque hoy en día nos entendemos plurales, y por eso también se habla actualmente tanto de las interseccionalidades, ¿no? Porque nos entendemos plurales, nos sabemos diversas, sabemos que el sujeto político del feminismo, las mujeres o las feminidades, y también las masculinidades, porque también las masculinidades tienen que ser el sujeto político de los feminismos. No el sujeto político principal, pero sí tienen que estar inscritas dentro, porque si no, ¿cómo vamos a transformar esta sociedad y nuestra cultura? Si no trabajamos con todas las personas, ¿no? Comparto. Entonces, en realidad eso, como que nos costó un montón llegar a esos lugares, pero estamos ahí y estamos construyendo también de manera conjunta y de manera hermanada. A veces nos sale bien, a veces nos sale más o menos, pero estamos construyendo, que eso creo que es fundamental. Bien. Y bueno, después te iba a preguntar, Marlene Boyar, en uno de sus libros escribe, tras la posibilidad del encuentro, de la reparación, de recrear los vínculos permanentemente y reconfortarnos y fortalecernos de maneras infinitas. No sé, me re gustó como esto, quería saber vos qué sentí, pensabas. Sí. Es una gran frase de la Guayar, y ella se para desde el concepto de la categoría traba, porque bueno, en Argentina las hermanas, aquellas que no son hegemónicas y que han iniciado una revolución histórica también, porque tiene muchos años esa revolución en Argentina, de los cuerpos travestis trabas, es un concepto que a mí me gusta mucho. Lo traba y lo travesti me gustan como conceptos políticos, porque en realidad en este mundo binario se nos ha enseñado que hay solo dos posibilidades de poder ser y estar, ¿no? Eso de el binarismo de género, la masculinidad y la feminidad, esos opuestos, y que en el medio no hay nada. Y las disidencias, el movimiento de las libertades, el movimiento de la diversidad sexual en un principio, ¿no? Y hoy estamos en otro momento histórico, entonces nos paramos más de otro concepto, las disidencias sexogenéricas e identitarias. Venimos a decirle al mundo eso, que en el medio del varón y mujer, en todo ese amplio abanico, en ese amplio camino, hay un montón de otras posibilidades, hay un montón de otras de posibilidades de ser, de estar, pero también de existir, pero sobre todo posibilidades de identificarse, ¿no? Y de poder correrse de determinados lugares. Entonces el concepto traba me gusta mucho porque durante muchos años fue un insulto para las nuestras. Históricamente, cuando te decían, oh, traba, trabuco, siempre fue un insulto y tenía una carga muy negativa y muy peyorativa para las nuestras. Entonces, rescatar ese concepto, resignificarlo, otorgarle valor y otorgarle poder de lucha, otorgarle a ese concepto una resignificación de lucha y apropiárnoslo, me parece como muy necesario y me parece un proceso riquísimo también. Entonces es un concepto que a mí, es una categoría que a mí me gusta mucho, lo traba o lo travesti, y me identifico mucho con esas categorías, más que con la de trans. Sí. La categoría del prefijo trans, que es mucho más actual, más posmoderno, ¿no? Más de nuestra época, y que es una construcción de este sistema, también una construcción de Occidente, del sistema capitalista, que es un prefijo, un paraguas, que si bien engloba un montón de identidades o inscribe un montón de identidades que nos salimos de lo hegemónico o de lo esperado, a la vez también reproduce a nivel sistémico, porque ¿qué pasa? Cuando una categoría o una lucha o determinadas cuestiones son incorporadas a través del Estado o de la institucionalidad, lo que hace luego la institucionalidad es reproducir la misma hegemonía, incluso en identidades que se suponen que no vienen de la hegemonía o que no transitaron ni vivieron los privilegios de la hegemonía. Total. Entonces a mí lo trans, si bien lo acepto y lo respeto, porque me pareció como un concepto académico y actual, necesario como paraguas para poder nombrar, darle cuerpo, contenido a determinados tránsitos identitarios, a mí no me representa totalmente por un tema de que entiendo que vuelve a reproducir desde el punto de vista institucional, vuelve a reproducir el binarismo de género. Entiendo. Esto de mujer y varón trans, ¿no? Vuelve a repetir, a reproducir aquello que venimos a denunciar, determinadas corporalidades, determinadas identidades y determinadas expresiones, que justamente lo que queremos es decir, no, yo no quiero parecerme a eso, que tanto daño me ha hecho y que tanto me ha deslegitimado y me ha invisibilizado, me ha negado, me ha anulado y también muchas veces me ha matado. Entonces yo no quiero parecerme a esa hegemonía. Quiero construir otra cosa
otras posibilidades. Entonces me gusta mucho el concepto de lo traba por eso, porque engloba justamente una radicalidad y una cuestión revolucionaria muy interesante. Y además también estoy muy de acuerdo en las palabras de la Guayar en su postulado, en su libro, que eso es una partecita, es un pequeño renglón o 2 o 3 renglones dentro de su libro, que sí, claro, lo traba necesariamente ha sido a lo largo de la historia, de nuestras historias, ha sido el encuentro, ha sido tejernos, ha sido protegernos también entre nosotras, ha sido construir y generar con comunidad, que nos ha costado un montón, sí, claro que nos ha costado un montón. ¿Que hemos sido violentas entre nosotras? Por supuesto que sí, que hemos sido violentas entre nosotras. Y también reproducimos violencia para el afuera. ¿Por qué? Porque nos construimos a la violencia y porque en realidad también tuvimos la necesidad de poder, tuvimos y tenemos la necesidad de defendernos ante tanta violencia. Entonces yo creo que sí, obvio. Me parece que el encuentro, el tejernos, el generar comunidad, todavía sigue siendo entre nosotras, a la interna, para el adentro, todavía sigue siendo un desafío porque han actuado muchos agentes externos para lograr romper esas hermandades y para lograr fisurar nuestra comunidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver nosotras y a trabajarnos para puertas adentro, de no permitir esas cuestiones, de que se nos fisure, de que se nos aísle, de que se nos resquebraje o se nos separe. Y es como un poco por ahí. Sí, cosas que aprendo. Bien, yo sigo igual. Pero en realidad eso, como que me parece que sí, que es por ahí y que creo que ese es un desafío grande que tenemos como comunidad, el poder seguir construyendo esos lazos, esos encuentros y esas hermandades que muchas veces nos salvaron la vida y que otras veces nos la complicaron. Pero hay que seguir intentando construir la hermandad. Re, comparto. Bueno, y en una entrevista que estuve leyendo, le estaba quedando, pero como que planteaste, siempre he afirmado que soy una persona trans privilegiada. No, decías que no tanto desde lo socioeconómico, sí desde los apoyos, el afecto y la contención. Que tuviste como la oportunidad de haber sido como por tu familia abrazada, aceptada. Sí. Y eso no es común en nuestras experiencias de vida. Yo personalmente como que me sentí muy identificada con algunas partes de eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees que las personas trans que justamente poseemos determinados privilegios podemos acompañar a los compañeros que no los poseen? Sí, varias cosas ahí. Y sí, en realidad uno utiliza el concepto de privilegio que en realidad en nuestro caso está mal utilizado, ¿no? Porque en realidad, por lo menos en mi caso, en mi historia, en mi momento de construcción y de desarrollo de identidad, no fui ninguna privilegiada. Lo que sí tuve es la suerte, la gracia quizás, de tener una familia que me acompañó y que me aceptó. Que en realidad una intenta darle como determinada, darle un nombre a eso y utilicé el concepto de privilegio, pero para el momento histórico en el que nos encontramos, y el momento histórico en el que yo me construí, en el que desarrollé también, en el que habité mi identidad y en el que transité, no era ningún privilegio, ¿no? Era como todo violencia, ¿no? Entonces sí, quizás podemos utilizar ese concepto entre comillas, entre muchas comillas, porque en realidad hablar de privilegios a la interna de nuestra comunidad es como decir está todo bien y no, mentira, nunca estuvo todo bien y sigue sin estar todo bien. Entonces sí gocé de la suerte y la gracia y el privilegio, entre comillas, de haberme criado en una familia que si bien le costó, porque obviamente que hubo costes ahí, hubo como procesos para hacer, pude ser abrazada, acompañada y sobre todo aceptada por mi familia, que eso no es el común de lo que nos pasa a todas las identidades trans y mucho menos a las feminidades trans, a las mujeres trans o las feminidades trans. Y más en el tiempo en el que yo transicioné el año 2002-2003, o sea, principios del siglo, se vendría a ser, ¿no? Entonces, principios del siglo actual en el que estamos, ¿no? Pero me crié en el siglo pasado. Entonces, no había una construcción, ni había tampoco una visibilidad como hoy, que se habla en las redes, que lo ves en la tele, que por ahí podés leer y acceder a bibliografía, a teoría, a conocimiento que hable sobre el tema. En el momento en que nosotros nos criábamos,
no había todo eso, no había acceso a todas esas cuestiones. Si bien habían estudios, o habían algún estudio de alguna persona de algún otro país, no llegaban a estos lares, a estos lugares del mundo, esos estudios o esos libros como para poder informarte, sino que eh, reproducías o entendías que lo travesti o lo trans, que en aquel momento ni siquiera era lo trans, porque no te decían trans, te decían maricón o puto en el barrio donde te criabas, entendías que eso era malo porque todo el sistema y la sociedad en su conjunto y los círculos cercanos generaban como una cosa negativa cuando se enfrentaban a estas cuestiones, ¿no? A las cuestiones de lo trans o de lo travesti. Y porque había una intención de eso también construida históricamente. Había un intento consciente, ¿no? De anular, de negar y de eliminar todo lo que no era varón o mujer. Sigue habiendo ese pensamiento en un porcentaje de nuestras sociedades todavía. Entonces era como muy complejo, sí, era muy complejo. Entonces yo realmente haber gozado de que mi familia me hubiera aceptado, me abrazó, a mí me permitió también, con todas las necesidades que cargué, ¿no? Porque no alcanza solo con eso, ¿no? Eh, Me permitió por lo menos estudiar, me permitió la fortaleza de poder cursar estudios terciarios, de poder culminarlos con muchos obstáculos en el medio, con muchas idas y venidas en el medio, porque yo abandoné muchas veces los estudios terciarios, porque a la vez que hacía los estudios terciarios yo también trabajé sexualmente muchos años, entonces eran dos mundos incompatibles y eso te hace conflictuar y generó que muchas veces abandonara los estudios porque era insostenible, porque mi sostén económico era yo, o sea, si bien mi familia en un principio me ayudó un poco, después ya no pudo más, y yo siempre fui una persona muy independiente también, y bueno, salí a la vida a hacer lo que pude y como pude, y en realidad eso, como que si bien tuve la posibilidad de ser apoyada y continentada por mi familia, también tuve después un montón de otros sacrificios y de obstáculos que tuve que sortear y que me hicieron crecer mucho y que en realidad también entiendo que eso también colaboró para la calidad de persona que soy hoy, ¿no? Y en realidad sí, creo que lo importante acá de destacar es que sí somos, pero sobre todo soy en este caso, que no soy una constante ni una. Soy la excepción de mi comunidad, o sea, no soy la regla de mi comunidad. Sí. Porque la mayoría de mis compañeras no tienen apoyo de su familia, la mayoría de mis compañeras han sido corridas a la calle, la mayoría de mis compañeras han sido abusadas, han sido explotadas sexualmente desde niñas, desde muy pequeñas, han tenido que vivir toda la vida inmersas en un submundo que es el trabajo sexual, obligatorio porque es nuestro único destino, porque se nos ha impuesto de esa manera. Entonces, hacer como esas salvedades, ¿no? Decir que habemos muy pocas excepciones y que en este momento actual, por suerte, habemos muchas más excepciones y creo que nuestro desafío, nuestro trabajo es lograr que cada vez haya más excepciones en nuestra comunidad y que las futuras generaciones puedan desarrollarse de una manera más amigable, más habitable y más sana también, ¿no? Bueno, sí. Qué lindo todo lo que dices. Bueno, y un poco de la mano de esto, ¿qué consejo le darías a una persona trans, travesti, no binaria, que se estaba formando tal vez a nivel académico, profesional, en una sociedad que nos quiere en los bordes, en el afuera? Eso, sí. Y quizás la sugerencia ahí es que hay que estar también en esos espacios que no hemos estado históricamente, que recién venimos dando los primeros pasos, porque si bien hubo gente, sí, disidente, porque no es que la disidencia nació ahora en el siglo XXI, sino que hubo gente que en otros momentos de la historia, en los 90, los 80, los 70 y para atrás también, que intentó sortear todas estas violencias y logró llegar a determinados lugares, pero que no tuvo las libertades ni tampoco las fortalezas, ¿no? Porque estábamos hablando de otros momentos históricos. Como para poder introducir determinados temas, ponerlos sobre la mesa, no solamente como tema teórico de investigación, sino como cuestiones de análisis, de reflexión, de pienso, eh, para disputarle este mundo tan hegemónico, tan conservador, las posibilidades de poder transitar y de poder habitar determinadas identidades y orientaciones
y de poder ser quienes queremos ser. Y que ello no implique, y que ser quien queremos ser no implique violencia, no nos implique o no nos sea al coste de la violencia, que no nos sea al coste de la muerte, que no sea al coste de nuestra libertad física y nuestras libertades de pensamiento también, ¿no? Porque tenemos muchas formas de las libertades. Y disputarle la institucionalidad también en la que somos introducides, disputarle esa institucionalidad, sentido, y decirles, bueno, estamos en otro tiempo y estas cuestiones hay que incorporarlas porque son dignas, porque cuando hablamos de estos temas hablamos de dignidad humana. Cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de posibilidades, cuando hablamos de oportunidades, cuando hablamos de accesibilidades, de integración, de inclusión, en definitiva estamos hablando de dignidad humana. Entonces creo que a la institucionalidad hay que disputarle eso y decirle, tenemos que necesariamente poner el foco en la dignidad humana y lograr transformarnos. Pero para transformarnos también hay que transformar las instituciones todas, que son los núcleos más duros de esta sociedad y nuestra cultura. Sí. Entonces necesariamente también tenemos que estar ahí si queremos hacer alguna transformación. Y no dejarnos comer por la hegemonía y por la dureza y lo conservadora de la institucionalidad, sino conservar nuestra acción y pensamiento crítico y construir a partir de ahí. Bueno. Amando. Y bueno, muchas personas entendemos que hay discursos de odio, ¿no? Que producen acciones también de odio. Incluso ahora algunos diputados, no sé, senadores. Sí, incluso en el 2022, ¿no? Hay personas que siguen hablando de ideología de género. ¿Qué medidas podemos tomar ante esta situación tan horrible? Medidas varias, ¿no? En realidad estos discursos, estas formas, que no solamente se quedan los discursos, porque si se quedaran los discursos, bueno, bárbaro. Pero en realidad todo discurso público, todo discurso que se hace público y que encima el enunciante de ese discurso, quien habla, es un personaje político con peso, porque un personaje político, ¿quién es? Un representante es un personaje político. Alguien que fue votado por determinado sector de nuestra sociedad, ¿no? Que un representante político públicamente enuncie cuestiones que tienen que ver con determinadas ideologías, que en realidad lo que hacen es tergiversar determinadas informaciones y llevarlas para sus fuentes, ¿no? Sus cuestiones, así como para su conveniencia, digámoslo, es grave. Es grave porque en realidad, primero que nuestro país tiene una clara normativa de incitación al odio, ¿no? Entonces cuando vos tenés, si estás todo el tiempo con lo mismo, y estás todo el tiempo con determinada enunciado, con determinada, parado en un lugar determinado, que lo que haces es negar una realidad, primero que nada, porque ¿qué es lo que dice la ideología? Porque, ¿a qué le llaman ideología de género? Ideología de género, la gente de ultraderecha y conservadora en todo el mundo, porque esto no solamente pasa acá en Uruguay, esto pasa en toda Latinoamérica y en Europa. La ideología de género nace como un concepto de la extrema derecha y de los grupos que son antiderechos en todo el mundo, que en realidad lo que dicen es señalar y acusar a los feminismos y a los movimientos pro libertades o de disidencias por querer instalar en esta sociedad una ideología que va a destruir la base de esta sociedad, que es la familia tradicional. Entonces ahí hay mucha cosa para cortar, hay mucha cosa para analizar, ¿no? En realidad, primero que ideología de género no existe como tal, es un invento de esta gente, no existe. En todo caso es una ideología filosófica, de vida y hasta política, pero no hay una cosa instalada de obligatoriedad a decir te vamos a obligar a pensar de esta manera, te vamos a obligar a ser trans, te vamos a obligar a ser feminista, te vamos a obligar a no sé qué. No, mentira. Los movimientos sociales, como los feminismos, como las disidencias, como el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, todos los movimientos lo que hacen es disputar sentido, denunciar, trabajar para construir un cambio, hacen un montón de cosas menos obligar. Lo que hacemos es disputar sentido y generar pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que la gente
que no entiende del tema pueda entender, pero sobre todo para construir cambio, para construir transformación conjuntamente, sin obligatoriedades. Ahora, a la inversa, del otro lado, que es el lado conservador, que es el lado hegemónico, que es el lado de la familia tradicional, que es el lado de mujeres, mujer y varones, varón, que es el lado de con mis hijos no te metas y a mis hijos no los tocan. Todo ese lado que ha sido la historia de nuestra cultura, sí nos ha impuesto a nosotras y a nosotros y a nosotros, sí nos han obligado, sí nos han violentado, sí nos han matado, nos han encarcelado, nos han abusado, nos han coimeado, nos han hecho todo lo peor que han podido hacernos y nos han intentado eliminar también. Nos han intentado eliminar a través de la violencia pura y dura. Entonces, ese lado sí tiene una ideología clara, que es la de la violencia, la del exterminio, la de la anulación, la de la eliminación, la de la prohibición, porque prohíben libertades, prohíben lenguajes, prohíben identidades, prohíben la existencia de otras formas de familia. Eso sí es una ideología, y es una ideología violenta, nefasta, es una ideología que nos hace daño como sociedad, como cultura y como humanas y humanos. Esa ideología sí nos hace daño. Lo que ellos dicen de la ideología de género, lo que ellos llaman ideología de género, no es más que un movimiento por las libertades y un movimiento por generar igualdad, equidad, condiciones mínimas e iguales para todas las personas. Es un movimiento libertario que piensa en que ese sistema tiene que transformarse para hacernos menos daño, para no ser tan violentas y violentos. Es un movimiento que intenta bregar y generar y disputar sentido para generar accesibilidades, oportunidades, derechos, inclusión, disputar sentido y también disputar discurso en el sentido de dónde están nuestros cuerpos, por qué este sistema nos violenta tanto, cómo podemos hacer para transformarlo y no reproducir tanta violencia. Se pregunta todo, hasta las condiciones de reproducción de la vida, y sobre todo pone la vida en el centro, la vida de las personas en el centro, como lo hacen los feminismos, por ejemplo. Porque los feminismos se preguntan todo. Desde quiénes somos, con quiénes nos acostamos, cuáles son nuestros derechos, por qué, en qué condiciones trabajamos, por qué no cuidamos nuestros recursos, cuáles son las condiciones que nos oprimen por tema de ascendencia étnico-racial, por cuestiones de identidad, de orientación, de clase social. Se preguntan todos los feminismos. Y por eso esta gente que está en contra de las libertades señalan y dicen que eso es una ideología. Bueno, no, ideología es lo que traen del otro lado, que es una violencia histórica que ha borrado de la historia de la humanidad muchos relatos, que ha borrado de la historia de la humanidad muchas existencias, que ha borrado culturas enteras de la humanidad, porque no solamente matan a la pobreza y la violentan, y a las mujeres, a los cuerpos feminizados de esa pobreza, y a los varones también, sino que han eliminado pueblos históricamente, pueblos originarios de todas las culturas de Latinoamérica, los han eliminado, porque lo que buscan es poder, hegemonía, tradición. Son cuestiones que van de la mano. Y eso sí es una ideología perversa, y eso sí hay que enfrentarnos de manera intransigente, hay que enfrentarse a ese tipo de ideología conservadora, fascista, patriarcal, violenta y hegemónica. Esa ideología hay que combatir, porque esa ideología nos ha hecho daño como sistema. Nos han impuesto y nos han violentado y nos han abusado históricamente a todas las personas. Porque las personas pobres son pobres porque este sistema los colocó en la pobreza. Sí. Y porque esa ideología fascista, conservadora, clasista, elitista, las colocó en la pobreza porque les sirve tener gente pobre. Entonces, acá no es una cuestión de que solamente nos afecte ese sistema violento, conservador, elitista, clasista. No solamente violenta y anula a las disidencias, a los feminismos, marca la misma regla para toda la sociedad y toda la cultura. Y eso es lo que tenemos que lograr entender y lograr trabajar para que todas y todes entendamos eso, para poder remangarnos y desde diferentes espacios de participación combatir ese sistema y esas ideologías violentas. Y en realidad eso también se hace a través de un fuerte posicionamiento político, ¿no? Porque cuando hablamos de cambios estructurales, sistémicos y de luchas y de derechos, estamos hablando de hacer política. Entonces ahí tiene que haber un claro posicionamiento político de que esos discursos, esas ideologías y esas acciones políticas no las queremos, y no las queremos no solo para nosotras, para nosotros, no las queremos para nadie,
Porque si algo tenemos los feminismos y las disidencias, es que miramos por toda la sociedad, no solamente miramos por nosotros. Y eso es movimiento social. Sí, total. Ah. Bueno, y estaba también pensando que tú escribiste en el hemisferio izquierdo las tortas, las trabas trans, las afrodescendientes, las discapacitadas, las migrantes, como formas expresivas diversas de lo femenino, nos hemos venido incorporando en la agenda de los feminismos, aportando nuestra crítica como nuestro acumulado para diversificar la categoría mujer, resignificarla, para transformarla. Bueno, me encantó y yo el otro día te escuché justamente traer como este concepto vulvateniente, me encantó, lo amé. Estaba pensando que un poco tú contabas en esto de sí, poseer vulva, pero no por eso dejar de ponerse la gorra, ¿no? No por eso, por tener vulva no significa que no sigas como reproduciendo desigualdades sociales y perpetuándolas. Y en ese sentido, se me ocurre preguntarte qué acciones crees que deben tomar las mujeres cis para poder acompañar la lucha de otras formas de ser existir, como contabas en la entrevista al hemisferio. Sí, ahí viene todo el tema de lo transexcluyente, ¿no? De todo este emergente social. A eso íbamos. Sí, que no es nada nuevo, en realidad es algo que viene desde el inicio de los feminismos, por varias razones, ¿no? Porque en realidad, primero que los feminismos nacieron como un movimiento teórico y académico, ¿no? De determinada clase social, determinadas privilegiadas que empezaron a pensar, Blanquitas, porque tuvieron la posibilidad y las oportunidades de poder pensarse. Y esto lo decimos siempre, ¿no? A las personas que nos ha costado un poco más en la vida llegar a determinados lugares, que no todas las personas partimos de los mismos lugares y que pensarse políticamente es un privilegio en este momento histórico y que ha sido un privilegio en todo momento histórico. Porque no todas las personas tienen la posibilidad de pensarse como sujeto de derecho, pensarse en las violencias que ejerce el sistema sobre esas personas, las anulaciones, las no accesibilidades, las condiciones de vida a las cuales arrojan a determinadas personas, las prohibiciones, todo esto de que veníamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, el poder pensarse termina siendo un privilegio. Entonces, el movimiento feminista se inicia como un grupo de mujeres privilegiadas, entre comillas, porque en realidad creo que ninguna feminidad o mujer o sujeto mujer es privilegiado, porque en realidad también ha sufrido las violencias que este sistema ha tenido preparadas para esas corporalidades y esas identidades, y mucho menos, más en otras épocas que era mucho más violento, ¿no? Pero en realidad eso, surge como eso el movimiento, como un grupo selecto de privilegiadas que pudieron pensar, analizar, escribir teoría y escribir e investigar, y que luego se populariza un poco más y que tiene como otros momentos, varios momentos los feminismos, ¿no? Varios momentos históricos. Ya desde los inicios era un movimiento elitista con determinada clase social y con determinados privilegios. Y que obviamente, ni hablemos, que lo sabemos, ¿no? Que en esos momentos históricos de inicios de los feminismos, obviamente que el sujeto político de ese movimiento era la mujer, y la mujer entendida desde el punto de vista hegemónico, ¿no? La mujer que tenía vulva, la mujer que tenía el aparato reproductor femenino según algunos relatos, ¿no? Porque en realidad eso también está en discusión. Sí, pero eso, la mujer con vulva era como el sujeto político, desde los inicios. Eso después sufre transformaciones profundísimas, y en el tiempo actual, en la época actual en la que estamos, ha sufrido muchas más transformaciones porque hay otras voces hoy, otras identidades disputando sentido dentro del feminismo también, inscribiéndose en los feminismos y disputándole esa categoría única, eso de, porque ya hoy los feminismos no pueden hablar de la mujer como sujeto único, unívoco, de un movimiento emancipatorio y libertario como son los feminismos. Por diversidad. Claro, si hablamos de los feminismos, porque hoy sabemos que son muchos, no hay un solo feminismo, mentira que hay un solo feminismo, y quien piensa así tiene una cabeza muy obtusa. Mentira, porque las luchas son un montón, son muchísimas, son plurales. Entonces cada uno de los feminismos hace su aporte
y hace su análisis, su reflexión, su aporte teórico, su aporte analítico, su aporte de acción política también, porque no nos olvidemos que los feminismos no son solamente teoría y academia. Hay una pata muy importante y fundamental que han tenido los feminismos a lo largo de la historia, que es la acción política concreta. El intervenirte en la vía pública, intervenirte en un edificio institucional, intervenirte en un edificio educativo, intervenirte en la calle, tomar las calles, generar marchas, generar concentraciones, generar denuncias, generar performance artística, generar arte y política del arte. O sea, los feminismos son muy diversos, muy plurales, entonces tenemos que necesariamente hablar en plural. Entonces, que dentro de ese movimiento que es tan plural, que habla de libertades, que habla de emancipaciones, que habla de transformar nuestras realidades, nuestras vidas, y cómo reproducimos esa vida y colocar eso en el centro, ese movimiento no puede permitir voces que anulen, que invisibilicen, que nieguen y que violenten. O sea, y todo eso tiene que quedar clarísimo, y creo que está claro entre quienes nos venimos tejiendo y venimos en diálogo y en alianza política y humana hace muchos años, que son determinadas organizaciones feministas, no solo en nuestro país, en toda Latinoamérica, y en el mundo, me animo a decir, porque también pasa en Europa, ¿no? No podemos permitir que en un movimiento que intenta transformar y transformar este sistema para generar más libertades, más oportunidades, que trabaja la inclusión, la integración, que trabaja la sororidad, que trabaja la hermandad, que trabaja la memoria, que trabaja los lazos, que trabaja el tejer lazos y el tejer redes, construir redes, no podemos permitir que en ese movimiento se inscriban determinadas expresiones que intenten violentar o vulnerar a una parte de ese mismo movimiento, o que intenten arrogarse el derecho de definir quiénes son el sujeto, qué es el sujeto político del feminismo y quiénes pueden ser feministas y quiénes no. Eso no puede pasar dentro del feminismo, porque si no, eso ya no es feminismo, eso es lo otro. Las vulvatenientes. Sí, esas son las conchatenientes, que es un concepto que utilizan las compañeras argentinas. Me encantó. Que ese concepto conchatenientes se lo adjudican denunciando a las TERF, que las TERF son las que se intentan inscribir dentro de los feminismos desde una radicalidad, pero reproduciendo el esencialismo y el biologicismo, diciendo que el sujeto político del feminismo es la mujer con vulva. Bueno, todo ese discurso ya estaba en los 70, ahora estas chicas están haciendo una reedición de ese discurso. Es muy triste que sean jóvenes, es muy triste que lo traigan a la actualidad nuevamente, sobre todo observando lo que hemos caminado desde los 70 hasta acá, lo que hemos caminado, lo que hemos construido y lo que hemos vivido juntas, ¿no? Es muy triste y es inaceptable también, además de triste, que se vuelvan a reeditar discursos hegemónicos, discursos ejemplarizantes, discursos excluyentes, porque en realidad son eso. O sea, si alguien excluye, niega posibilidades, está violentando. Y si es alguien que violenta, si dice feminista, no puede decirse feminista, porque los feminismos no pueden reproducir la misma violencia que denuncia, porque si no estamos mal. O sea, no podemos, no estamos cambiando nada. O sea, estamos reproduciendo la misma caca que denunciamos y que vivimos también, y que vivimos en el cuerpo. Entonces eso, como que hay que también posicionarse políticamente y fuertemente hay que posicionarse con respecto a estos discursos y estas acciones políticas que intentan excluir a un sector determinado, a una comunidad determinada, un movimiento que es plural, de un movimiento que es emancipatorio y de un movimiento que es libertario y que es revolucionario. Entonces no podemos volver a la génesis, pero tampoco podemos reproducir lo que reproduce el otro lado, que es la violencia, la opresión, el fascismo, el clasismo, la élite, los privilegios. No podemos reproducir la exclusión que ellos ya han reproducido en nosotras y en nosotros históricamente. O sea, no podemos permitir que dentro de un movimiento social revolucionario se reproduzcan la exclusión y la violencia que nos ha instalado y que nos ha hecho vivir el lado contrario, o los lados contrarios que hemos denunciado y por los cuales hemos venido trabajando para combatir históricamente.
totalmente. Amé. Y bueno, Susy Shock, la amamos. Canta Milonga Queer, soy lo que soy, si te gusta bien y si no, no. Amo esa canción. Entiendo sí que Susy acá se está posicionando desde una perspectiva muy empoderante, muy política. Pero claro, o sea, esto está re lindo en la canción, pero en la mayoría de los casos es muy complicado que realmente nos da igual lo que piensan los demás. O sea, yo lo vivo así. Por más panfletos, la realidad es que los prejuicios hacia las identidades trans siguen vigentes. Es decir, entonces, ¿qué consejo le darías tal vez a una persona trans que recién se está descubriendo, transicionando y está transicionando justamente en un mundo que odia a su identidad y a lo que ello implica? Bien. Bueno, yendo al tema específicamente, es metáfora, ¿no? Sí, Es expresión artística. En realidad es combativo también, es un tema muy combativo. Es un tema musical, una composición musical muy combativa, que es muy rica, es muy linda. Y nosotras todavía estamos en ese tiempo de ser combativas, porque si no somos combativas se nos anula y se nos elimina. Entonces todavía estamos en el tiempo de combatir y vamos a estar mucho tiempo más en en esa necesidad, en esa necesidad de acción, de lucha, ¿no? Em, pero en realidad mi sugerencia, yo trato de no utilizar la palabra consejo, mi sugerencia para las identidades travestis trans, traba trans o como más les guste de las nuevas generaciones es que generen redes. Generar redes, generar apoyos, generar sostén es lo que nos salva muchas veces la vida. Y para eso están les amigues, las amigas, para eso están los grupos sociales, de organizaciones sociales, para eso están determinados espacios que hemos construido, para eso están también los feminismos, que generen redes para no sentirse tan solas, tan solos, tan soles, porque la soledad mata y el sentirnos tan por fuera de lo instituido, tan por fuera de lo que deberíamos ser, a veces nos hace creer que estamos muy solas y muy solos en el mundo, ¿no? Y en realidad no estamos tan solas, por lo menos hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo que no estamos. Antes capaz que sí que estábamos solas y solos o soles, hoy en día ya no tanto, hay que buscar esas redes de contención, de apoyo, pero sobre todo me parece importante remarcar que es no perder el diálogo o como desafío también proponernos esto de poder tener un diálogo y una comunicación y un encuentro intergeneracional, ¿no? Esto de que las juventudes trans, travestis trans, puedan encontrarse con las más grandes, con las travestis más de otras edades, que tienen quizás un camino caminado, un camino transitado, una cuestión de habitar y de sobrevivencia muy fuerte, que pueden generarse ahí como muchas sinergias, se pueden generar como muchas espacios de sostén o de generar tips como para poder decir, bueno, por acá sí, por acá no, acá sí, más o menos. Eso me parece, pero sobre todo también por el tema de la transmisión de la memoria. Me parece importantísimo que no se rompa el vínculo entre las nuevas generaciones y las más veteranas, porque si no, sería perder una parte nuestra, sería perder como un brazo o perder una parte importante de nuestra historia. Llevándolo a lo físico es perder, es desmembrarnos. Si nosotres, las identidades trans, travestis, de género fluido, no binarias, del futuro o de las actuales jóvenes, si pierden vínculo con las veteranas, con las viejas, y no hay una posible recuperación y también una cuestión no solamente de recuperación, sino de mantener viva la memoria. Perdemos mucho, perdemos todos. No solamente pierden las veteranas, también pierde esa futura generación, porque pierde la memoria, pierde su historia y pierde una riqueza inmensa que es la de poder construir conjuntamente con sus compañeras y poder intercambiar, poder enriquecerse mutuamente. Creo que eso es fundamental. Pero sobre todo pierden historia, pierden memoria. No podemos deslindarnos porque este mundo tan binario, este mundo tan hegemónico, este mundo tan violento y que nos impone una cosa tras otra,
intenta este mundo a través de su sistema, a través del capitalismo, a través del patriarcado, a través de los machismos, a través de la hegemonía, a través del poder, a través de diferentes sistemas que operan para que este sistema siga tan vivo y reproduzca tanta individualidad y nos enajene y nos separe unos de otros, todo el tiempo nos intenta separar y resquebrajar, ¿no? Entonces la manera de combatir eso es juntarse, es generar asociatividad, es generar colectividad, es generar comunidad. Porque el sistema todo el tiempo te dice que sos única, único, que sos divina, que podés manejarte solo, sola. Había una publicidad en los 90 que era de 7up, que era de Fido Dido, que decía, hacé la tuya. Y bueno, el capitalismo todo el tiempo nos mete en la cabeza, hacé la tuya. Pero lo que tenemos que entender es que la tuya también es la mía. Porque estamos todas y todos bajo el mismo sistema. Y casi todas las personas bajo este mismo sistema sufrimos muchas violencias, que muchas son parecidas y otras no tantas, pero todas en algún momento somos víctimas de violencias, de exclusiones, de no accesibilidades, de negaciones, de opresiones, de eliminación, de anulación, violencias, de abuso. Entonces, si no entendemos eso, y pasa pasa en toda la sociedad en general, en toda nuestra sociedad, pero sobre todo en nuestras comunidades, tenemos que lograr sortear esos mensajes del capitalismo, de hacer la tuya, y hacerla la nuestra. O sea, juntarnos para poder construir colectivo, para poder construir comunidad, pero sobre todo para no perder la memoria. Porque si perdemos la memoria, ahí sí estamos en el horno. Porque nos asimilamos a un modelo que es hegemónico, nos asimilamos a un modelo que es violento y que intenta todo el tiempo que lo reproduzcas de manera automática y natural. Entonces es todo lo que no eso. Y todo lo que no se combate juntándonos. Puede ser un poco esto, creo que alguna vez te escuché decir lo de la nostrea. Es un concepto que se utiliza mucho, sí. También lo utilizan las hermanas travestis trans argentinas. Nosotras cuando nos juntamos construimos necesariamente Nostre Dance. Es entre nosotras, entre nosotres. Y eso ayuda a mantener viva una memoria y en definitiva a mantener viva una lucha. Porque yo por ahí pude desarrollarme de otra manera porque accedí a determinadas cuestiones que las trabajé muchísimo y luché mucho para poder acceder, ¿no? Y sin embargo mi desafío siempre sigue siendo el mismo, ¿no? El hecho de seguir trabajando y aportando para transformar nuestra realidad y para seguir transformando nuestra sociedad y nuestras culturas. Porque entiendo que si no, no salimos de esos lugares asignados, si no, no salimos de las violencias que se ejercen sobre nosotras y sobre nosotros, si no, no logramos disputarle a este sistema y sus subsistemas, no le logramos disputar, sino, y bueno, es eso, poder como no olvidarse, una no puede olvidarse, hay un tema brasilero que lo escuchaba el otro día, que no me acuerdo quién es el autor, pero decía justamente algo así como, no me acuerdo exactamente la letra, así como literalmente, pero hablaba como algo así de ir hacia construir el futuro sin olvidar el pasado. Y bueno, nosotras no podemos olvidar nuestro pasado. Si queremos construir futuro, no podemos olvidar nuestro pasado, porque nuestro pasado sigue siendo nuestro presente. Entonces es imposible negar eso. Y que queremos pasarla mejor, sí, claro que queremos pasarla mejor. ¿Quién no quiere pasarla mejor en este tema? Que queremos vivir tranquilamente y dignamente también. Pero aquellas que podemos dar un saltito y que podemos por lo menos pagarnos un techo, que podemos también tenemos que dedicar un tiempo a nuestra comunidad por respeto a nuestra historia. Porque venimos de lugares de mierda y porque nos han colocado en esos lugares de mierda. Entonces tenemos que necesariamente tener una devolución sin interés político, sin interés económico, sin interés, ¿cómo decirlo?, sin personalismos. Tener una devolución para con las nuestras. Y porque también nosotras de alguna manera después terminamos convirtiéndonos en referentes, ¿no? En el proceso, en el largo proceso de trabajo. Y seguir trabajando en esa línea, seguir insistiendo porfiadamente en esa línea. Que hay mucha gente que porfiadamente también sigue intentando acallar esa línea de pensamiento, de acción política y de trabajo social y político, ¿no? Pero necesariamente de este lado también hay que tener resistencia y seguir insistiendo porfiadamente en esa línea de trabajo y de pensamiento, pero sobre todo de acción. Sí. Muchas gracias. Gracias. Qué amor. Bueno, ¡Mua! chao.